la demora por la... muchísimas gracias a todos por su asistencia y vamos a hablar rápidamente sobre los nuevos productos que tienen ustedes hoy en día disponibles en Intrade. Entonces, sin más preámbulo, demos inicio. Lo primero es básicamente listemos los productos nuevos que ya tenemos disponibles. El primero de todos es el Fire Protect 2, que es uno de los productos más importantes que tenemos disponibles. Y básicamente es un detector de humo que tiene unas características diferentes a todos los dispositivos de humo convencionales que hemos visto en el mercado. Ya hablaremos más en detalle de esto. Luego tenemos nuestro Life Quality, que es un dispositivo revolucionario con unas características especiales de confort para el hogar y para negocios y productividad que básicamente también es novedoso en los mercados. Luego estaremos hablando de otros productos emergentes que también tendremos en muy corto plazo, como lo son el Water Stop y los Light Switch, de los cuales haremos alguna mención para que ustedes los vayan conociendo, pero que básicamente aún no tenemos disponibles en Costa Rica y los tendremos en los próximos meses ya llegando al país. Bien, entonces hablemos del Fire Protect. Cuando lanzamos nuestra solución de humo en Latinoamérica, básicamente nosotros ya en Europa habíamos recorrido un espacio de tiempo y una gran cantidad de aprendizaje en Europa utilizando nuestro primer producto que fue el Fire Protect 1. Este Fire Protect 1 era un dispositivo basado en la idea de hacer una detección de humo convencional, teniendo una rentabilidad de batería, con unas aplicaciones, con una conectividad interesante y con una cobertura que era muy buena. Sin embargo, este Fire Protect no era nada más allá muy lejano a lo que se tenía dentro de las posibilidades normales del mercado. Y nosotros quisimos ir el siguiente paso y ser líderes en este mercado de fuego. Entonces, para esto lanzamos lo que es nuestro Fire Protect 2. Daniela, ¿me confirmas que se está viendo el cambio de diapositivas o se está quedando en una Sí, sola? no se ve perfecto. Ah, ok, perfecto, listo. A veces me pasa que se queda pegado en una sola diapositiva. Entonces, hicimos el lanzamiento del Fire Protect 2, que es una evolución de ese Fire Protect 1 que lanzamos en Europa, que no alcanzamos ni siquiera a tener aquí presente para Latinoamérica, sino que nosotros ya aquí en Latinoamérica, cuando llegamos con Ajax, ya tenemos la oportunidad de comenzar directamente con este nuevo sensor que básicamente viene con unos cambios importantes respecto a nuestra anterior tecnología, de la cual aprendimos muchas cosas. La primera es la parte de precisión de detección, que es lo más importante dentro de un sensor de humo. ¿Qué tan precisos somos a la hora de detectar un conato de incendio? ¿Y cómo podemos mitigar una falsa alarma? Cuando yo tengo una falsa alarma en fuego o en intrusión, nuestros usuarios pierden confianza en el sistema, porque la próxima vez que se les presente la alarma van a decir, ¿y si sí es real? ¿O será que es otra vez este sistema que está fallando? Por lo cual, especialmente en fuego, porque las vidas de las personas dependen de ello, tener una alta precisión es un factor importante. Por lo mismo, uno de los grandes problemas que siempre se ha tenido con respecto al manejo de los detectores de humo es cómo otras cosas externas pueden afectar el funcionamiento de esos dispositivos para generar falsas alarmas. Hablamos específicamente del vapor generado por la ebullición del agua o del polvo, y que básicamente esto es lo que más ha generado faltas o imprecisiones respecto a los detectores. Entonces nosotros desarrollamos tecnologías innovadoras con este nuevo sensor que nos permiten ser mucho más precisos y evadir esos típicos problemas que se encuentran en los hogares o en los comercios. Entonces tenemos un hardware que es mucho más avanzado y que tiene, y no solamente el hardware como tal, hablo no solamente de las tecnologías desde el punto de vista del chip, y de los sensores, sino también del diseño mismo de la carcasa del dispositivo como tal, que tiene en cuenta todos los aspectos de la producción del Fire Protect, de lo que aprendimos de ese dispositivo en 5 años y lo implementamos ahora en el Fire Protect 2. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que aprendimos es la parte de cómo activar el botón.
el botón para silenciar las alarmas o para iniciar el autotest es algo importante y cambiamos incluso el diseño para que fuera de mucho más fácil acceso. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos también baterías CRA 123A que garantizan mayor duración y que adicional nuestro nuevo hardware tiene una eficiencia mayor y ya no tenemos la capacidad de llegar hasta 5 años de duración de batería con el sensor Fire Protect 1, sino que ahora llegamos hasta 7 años. Entonces mejoramos también la eficiencia energética y el uso de las baterías. También tenemos el Smart Bracket nuevo, que es una forma diferente en la que se engancha mecánicamente el detector a la instalación y que básicamente me garantiza que sea de fácil acceso para remover, para colocar y que sea de forma segura que se mantiene instalado. Adicional, tenemos 3 diferentes indicadores LED de color verde, naranja y rojo. Ya vamos a ver exactamente para qué son ellos. Y también nuevos patrones de sonido para para la sirena interior de los dispositivos que puede dar hasta 85 decibelios. Esto también es un avance importante. Entonces, hablemos en detalle de estas diferencias que nosotros tenemos. La primera diferencia grande desde el punto de diseño es la cámara de humo. La cámara de humo que se tiene convencional es una cámara de humo que típicamente es muy fácil para que el polvo y los insectos entren, aniden y básicamente requiera una cantidad de mantenimiento que es muy alta. Nuestra cámara de humo nueva está diseñada y patentada para que sea impermeable al polvo y a los insectos. Entonces, esto nos garantiza que a través de este nuevo diseño de cámara de humo no tengamos este tipo de inconvenientes y el mantenimiento de estos dispositivos sea mínimo. Entonces, ya ahí con esto estamos ganando una cantidad de terreno enorme a los sensores de humo convencionales. Imagínense ustedes que van a las playas más hermosas de Alajuela, de Alajuela, de Limón, por ejemplo, en Costa Rica, y ustedes llegan allí y van a hacer una instalación y se regresan y al año tienen que volver a hacer un mantenimiento. Esto a ustedes básicamente lo que les va a hacer es un costo adicional, básicamente por temas de mantenimiento. Con este tipo de diseños, básicamente esos mantenimientos ustedes los van a reducir y no van a tener que hacer tantas visitas al sitio. Otro de los cambios importantes es el tipo de sensor que utilizamos. Entonces, el sensor que se utiliza es un sensor óptico de doble espectro. Este detector lo que hace básicamente en ayuda con nuestro algoritmo de detección y que es patentado con respecto a la cámara de humo, o sea, se unen los 3 aspectos, el sensor óptico, el algoritmo de detección y el diseño de la cámara para obtener una solución que distingue entre el vapor y el humo. Entonces, ¿qué pasa? Este sensor mide realmente, lo que mide es realmente el tamaño de las partículas y él puede reconocer cuando una partícula es una partícula de humo, de incineración o una partícula de vapor, que son completamente diferentes. Al ojo humano uno ve el humo y el vapor y algunas veces uno puede confundirse, pero al ojo de un sensor óptico de doble espectro y a nuestro algoritmo de detección, básicamente esto es infalible. Nosotros sabemos especialmente cuándo es vapor y cuándo es humo. Entonces podemos eliminar las detecciones por vapor y solamente quedarnos con las detecciones por humo. Adicional de esto, nuestra tecnología diseñada cumple con la norma europea EN 14604, que es básicamente la normatividad que en Europa se conocería como la NFPA. La NFPA obviamente pues es la que más se conoce en Latinoamérica por ser un derivado básicamente del estándar UL norteamericano y pues obviamente es la más conocida. Pero en Europa hay el propio estándar que incluso puede ser un poco más estricto a la hora del cumplimiento que incluso que la misma NFPA y que básicamente nosotros estamos dando cumplimiento a esta norma. Hoy por hoy solamente y en los dispositivos que ustedes están recibiendo en este momento y que tienen en su mano, solo cumplen la norma europea.
Sin embargo, ya se está trabajando para el cumplimiento también de la norma UL, lo cual permitiría decir que este sería un sensor que trabajaría bajo el estándar NFPA. Sin embargo, esto es un tema de tiempo, dado que UL se está tardando bastante más en los procedimientos típicos que ellos manejan que el estándar europeo, donde la autoridad reguladora europea es mucho más rápida a la hora de expedir estos certificados. Y por último, pues tenemos una indicación de tipo LED, básicamente que básicamente nos permite básicamente entender cuál es la capacidad o el momento del dispositivo. Entonces, ¿cómo funciona básicamente nuestro sensor de humo? Y es básicamente, como lo ven ustedes allí en la imagen, si un vapor se genera, este espectro que él lee básicamente difiere mucho del de humo y por lo mismo básicamente no lo detecta. Entonces, como les explicaba anteriormente, esta es básicamente la razón por la cual yo este sensor ahora lo podría colocar perfectamente en una cocina o cercano a una cocina y no tendría ningún problema con la activación que se da por vapor. ¿Listo? Bien. Nuestro detector de humo no es solo detector de humo, es también detector de temperatura y específicamente no de temperatura, sino de calor. La detección de calor básicamente es muy similar a la detección de temperatura, pero mide es el aumento de temperatura, ¿sí? Y esto lo logramos gracias a dos termistores de clase A1R que tenemos ubicados en el sensor y en la parte exterior de la carcasa, lo cual hace que elimina retardos típicos en la detección, otros sensores que están mal diseñados y son típicamente detectores de muy bajo costo, vienen con estos detectores de temperatura en la parte interna y pues hasta que no se caliente todo el plástico no detectan el aumento de temperatura lo suficientemente rápido. Y esto pues básicamente da a pérdidas de tiempo que muchas veces generan retrasos en la activación. Entonces, este aumento de temperatura de 10 grados en un minuto o superando los 64 grados centígrados, básicamente me va a activar a mí el sensor en la parte de temperatura. ¿Listo? Pero también tenemos la capacidad de detectar CO. Nuestro sensor también es un sensor químico de monóxido de carbono. Ustedes saben que el monóxido de carbono es un gas que no tiene olor ni color y que básicamente es causante de miles de muertes al año en todo el mundo. ¿Y esto por qué? Porque básicamente las concentraciones de CO se pueden presentar básicamente, o en la mayoría de casos se presentan por la combustión de algún tipo de motor y de encerrarse ese gas que se produce de la combustión. Y uno dice, bueno, pero es que típicamente combustiones de motores dentro de mi hogar no hay, pero eso es lo que uno se imagina, pero no siempre pasa. Un motor, por ejemplo, de una nevera que no esté trabajando correctamente puede producir CO y usted no puede no darse cuenta. O un aire acondicionado, los motores de aire acondicionados que de pronto no sean de la tecnología inverter, sino de la tecnología tradicional, pueden también en un mal funcionamiento producir CO o cualquier otro dispositivo que pueda generar algún tipo de consumo o de combustión mínima podría generar CO al interior de un hogar, pero también en empresas, en industrias se genera obviamente, ahí sí ya hay muchas más capacidades y posibilidades de encontrar concentraciones de CO. Nuestro detector químico tiene la capacidad de detectar 50 partículas por millón en 90 minutos, 100 partículas por millón en 40 minutos o hasta 300 partículas por millón en menos de 3 minutos. Los niveles críticos de concentración de un sensor de CO, de CO en un ambiente están alrededor de los 800, donde ya se puede poner crítico para poder tener superior a 600, ya se puede poner crítico de tal forma que genere problemas a la salud e incluso causar la muerte si son superiores a 1200 partículas por millón.
Entonces, si con 300 nosotros en 3 minutos ya podemos detectarlo perfectamente, podemos dar una alarma lo suficientemente rápida para poder alertar a la persona y poder ventilar el lugar o abandonarlo y evacuar en dado caso. Nuestra vida útil del sensor es de al menos 10 años. Nuestras garantías, como ustedes lo conocen, son garantías de 2 años, pero hemos diseñado este sensor para que su vida útil sea mínimo 10 años. ¿Listo? Igualmente, para la parte de detección química, detección de CO, perdón, se tiene un cumplimiento de una norma, que es la norma EN 50291, que es la norma que rige básicamente los sensores de detección de CO en Europa, y nosotros cumplimos esa normativa en Europa. ¿Listo? Bien, ¿qué más tiene nuestro sensor? Las alarmas sonoras, que básicamente viene incluido dentro del sensor una sirena de 85 decibelios. 85 decibelios es una sirena bastante poderosa para interiores, lo cual genera un ruido que es lo suficientemente fuerte para poder alertar a personas incluso en estado de dormido o de somnolencia que muchas veces el CO produce, por ejemplo. Y adicional a eso, nosotros hemos mejorado esta sirena en nuestro sensor de tal forma que los sonidos sean completamente diferentes en las alarmas de humo, de calor y de CO, y que se distingan de la alarma típica de intrusión, ¿sí? Que la persona que oiga la alarma de estos sensores pueda entender que no es lo mismo que una intrusión, sino que se está generando un evento completamente diferente. ¿Listo? Obviamente también tenemos nuestras indicaciones LED a través de 3 diferentes LEDs que vamos a poder entender. Uno, el de verde, que básicamente nos maneja la parte general de encendido y apagado, también el interruptor antisabotaje, la conexión correcta con el hub y que la alimentación está propiamente conectada, la batería está propiamente conectada. La indicación amarilla básicamente lo que nos dice es que hay un fallo en el funcionamiento del dispositivo, que la carga de la batería es muy baja y que debe ser reemplazado, y que el dispositivo ha llegado al final de su vida útil, o sea, que tiene algún problema de tal forma que ya no está en la capacidad de hacer una detección correcta de ninguno de sus parámetros, de alguno de sus parámetros. Y también tenemos, obviamente, el LED rojo, que se activa cuando básicamente hay una alarma por humo o CO, o por un aumento rápido de temperatura en el umbral de temperatura excedido. Y también cuando el autotest está en proceso. Bien, otro de los cambios importantes y que también nos diferencia de muchas otras marcas en el mercado es el botón mecánico para iniciar el autotest o para silenciar una alarma. Como ustedes lo ven allí en la imagen, básicamente lo que hace es que la parte exterior de la carcasa en sí mismo, todo el dispositivo es el botón. Entonces, con cualquier tipo de stick o de palo que yo pueda tener en casa, como por ejemplo el palo de la escoba, yo puedo alcanzar el dispositivo y presionar su carcasa hacia arriba de tal forma que yo pueda silenciar la alarma o para poder iniciar el autotest sin necesidad de tener que utilizar una escalera y alcanzar manualmente el detector, que eso típicamente pasa en algunos sensores que tienen un botón o que está muy escondido o que está en un lugar donde no es de fácil alcance y que básicamente necesita siempre de una persona utilizando algún tipo de escalera que puede colocar su riesgo a la hora de alcanzar el dispositivo. ¿Listo? Entonces, con esto básicamente nosotros garantizamos que el botón sea de mucho más fácil acceso en el hogar o en el comercio. Como les había hablado al inicio, nuestro Smart Bracket de montaje permite hacer la instalación sin desmantelar nada del dispositivo. Una de las características que tiene prácticamente todos nuestros sensores de Ajax, que básicamente es un diseño fácil de instalación. Usted simplemente coloca la base del Smart Bracket en la superficie, que en este caso pues normalmente es el techo. Usted con los tornillos que provee nuestro dispositivo,
apuntala ese bracket al techo y básicamente el montaje se hace rotando el dispositivo sobre el bracket, de tal forma que usted no tenga que hacer ningún tipo de apertura del sensor ni tener que acceder al sensor en el montaje inicial. Eso lo que garantiza es menor cantidad de errores de instalación y una instalación mucho más rápida para instalaciones de gran envergadura. También el ángulo de rotación que manejamos allí para que se genere es de 90 grados, generando una nivelación completa. Eso lo que hace es que deja el sensor completamente alineado a la carcasa de tal forma que no se presente una disparidad en la cámara de humo y por lo tanto reciba más de un lado o del otro y genere malas activaciones, que eso típicamente pasa en algunos sensores convencionales. Bien, allí vemos en la animación cómo básicamente se hace el uso del Smart Bracket. Bien, otra de las características que tenemos y heredadas ya de nuestra tecnología del Fire Protect 1 es la interconexión inalámbrica. ¿Qué es esto? Básicamente que el dispositivo tiene la capacidad de, cuando se activa, en menos de 20 segundos poder hacer la activación de otros dispositivos del mismo tipo que estén instalados a través del mismo hub o del mismo repetidor. En este caso, por ejemplo, tenemos que hay una instalación en donde un dispositivo de humo se conecta con el panel y hay un dispositivo que genera la alarma, por lo cual básicamente todos los demás dispositivos también se generan en esa activación. Esta alarma interconectada, pues básicamente se puede configurar para que yo pueda tener, uno, la capacidad de habilitarla o deshabilitarla, porque a veces uno puede decir, hey, yo necesito que por la solución de cómo lo estoy manejando sea interconectada, pero a veces me interesa que no se interconecte, sino que sean espacios completamente diferentes y que no hayan otras alarmas que se activen al mismo tiempo. Entonces yo puedo deshabilitar esa interconexión. Y también me permite configurar cuál es ese delay de tiempo o cuál es ese tiempo que básicamente va a permitir que a partir del primero que se ha activado, se active los siguientes detectores. ¿Listo? Bien. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo se genera el retardo. Básicamente hay una activación por humo y básicamente cuando se cumple el tiempo de retardo, básicamente me activa los otros dispositivos que estén conectados al mismo hub. ¿Listo? Bien. Adicional a la parte de tener un retardo inteligente en interconexión, también tenemos la posibilidad de hacer automatización de los procesos dentro de nuestro sistema para poder hacer mucho más inteligente el sistema y trabajar con respecto a un conato de incendio que se pueda generar. Uno de los escenarios más típicos es utilizando la fotoverificación, que esto es básicamente en conjunto con nuestro Fire Protect 2, utilizando nuestro Motion Cam, que básicamente genera la posibilidad de, al tener un conato de incendio, ser detectado, envía la señal a ese Motion Cam y ese Motion Cam va a tomar las imágenes del lugar y enviarlas con la notificación al teléfono móvil del cliente con su aplicación Ajax o a la central de monitoreo, de tal forma que ustedes puedan ver y verificar si la alarma de incendio fue una alarma real o básicamente fue una falsa alarma. ¿Listo? También podemos generar escenarios de automatización como corte del suministro eléctrico y encendido de iluminación de emergencia. Entonces, en el momento en el que se genera una alarma, un conato de incendio, el Fire Protect 2 detecta ese conato de incendio y puede activar un wall switch de tal forma que apague el suministro de energía eléctrica del lugar y activar al mismo tiempo un relay que me encienda las luces de emergencia y de esa forma yo ya tendré un sistema completo
de evacuación y de corte de energía que típicamente se suele utilizar en los sistemas más profesionales de incendio. También tenemos el tema de desbloqueo de cerraduras. En el caso de tener lo mismo, un conato de incendio, el Fire Protect 2 detecta el incendio, activa un relay y este relay o los relays que hayan al lugar y este relay puede desbloquear las puertas que estén conectadas a su conexión y básicamente tener una salida de emergencia activada de forma controlada y automatizada. ¿Listo? Entonces son escenarios típicos que podemos manejar con automatización de protección contra incendios. No es el único, seguramente ustedes también tendrán muchas más ideas de qué pueden implementar sus clientes en cada uno de los escenarios, pero por lo menos estas ideas son las más básicas que ustedes pueden utilizar. Listo, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño clip de video de cómo funciona la videoverificación en el caso de que el Fire Protect detecte la videoverificación se activa y envía las imágenes para que desde el teléfono móvil podamos ver qué es lo que está pasando en tiempo real. Bien, entonces, como ustedes se dieron cuenta, nosotros tenemos una gran cantidad de características dentro de nuestro Fire Protect 2. Sin embargo, tenemos diferentes modelos para poder entender que hay algunos que tienen o no ciertas características. Los primeros modelos que ya están disponibles a la venta en Intrade, estamos hablando del Fire Protect 2 Smoke and Heat, que es básicamente el que nos detecta humo y calor nada más. Este es el que tenemos allí. ¿Listo? Tenemos otras versiones. Tenemos la versión Fire Protect 2 que detecta también humo, calor y CO. Tenemos la versión del Fire Protect 2 que detecta solo calor. Tenemos la versión del Fire Protect 2 que detecta calor y CO. Y la versión que detecta solo CO. ¿Listo? Estas versiones no las tenemos por ahora en inventario, pero no quiere decir que ustedes no las puedan ordenar. Simplemente necesitamos básicamente entender un poco el forecast de los proyectos que ustedes tienen para poderlos mantener en inventario, porque básicamente estos son productos que no rotan tan seguido por su particularidad en su utilización. Entonces, si bien no están en inventario, no quiere decir que Intrade no los pueda obtener en un corto plazo. Así que, por favor, si ustedes tienen proyectos en los que dicen, bueno, Mauricio, yo necesito en una industria empezar a controlar la acumulación de CO, pero allí ya tienen un sistema de humo, un sistema de fuego profesional y no quieren cambiarlo, sino simplemente quieren añadir una solución de CO, pues básicamente lo haremos con nuestro Fire Protect 2 CO y lo podemos tener disponible. ¿Cuántas unidades necesitamos al mes? Vamos a generar un forecast y vamos a producirlos y Intrade va a tener el inventario para que ustedes puedan disponer de él. También tenemos una versión de cada uno de estos sensores que vimos anteriormente. También tenemos dos versiones. Las versiones de Seal Batteries o baterías selladas y de baterías reemplazables. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las de baterías reemplazables son básicamente la batería CR123A que usted consigue en cualquier estanco y que consigue allí mismo en la ferretería de Intrade. Garantizan hasta 7 años de funcionamiento, ¿sí? Eso es básicamente el tiempo mínimo con unas activaciones mínimas. Obviamente, si el dispositivo se está activando todos los meses, seguramente pues no va a dar 7 años de funcionamiento. Pero consideramos que 7 años de funcionamiento con un par de activaciones en esos 7 años, normalmente no se dan tantos conatos de incendio en un solo lugar, pues típicamente es el funcionamiento estándar y para eso podemos garantizar hasta 7 años de funcionamiento con una batería estándar, con las dos baterías estándar CR123A y que van a los 7 años, básicamente ustedes van a poder reemplazar por otras baterías nuevas y ajustarlas. Tengan presente que a veces me preguntan típicamente, hey Mauricio, pero es que esto trae unas baterías que son marca Ajax. ¿Cómo consigo las baterías marca Ajax? No, realmente no son baterías marca Ajax, simplemente son baterías estándar normales que nosotros mandamos a brandear Ajax, pero nosotros no somos fabricantes de baterías. Así que usted puede confiar en la batería CR123A
que vende la ferretería de Intrade sin ningún inconveniente. ¿Listo? La otra versión que tenemos es de batería sellada. Esta es una batería de litio, que es la CR23AZ, que es una batería que ya viene precargada y que funciona hasta por 10 años. Sin embargo, estas baterías al terminar su uso, básicamente no se pueden reemplazar, por lo cual lo que se debe hacer en este caso es eliminar el dispositivo por completo, reciclar ese dispositivo, reciclar sus baterías correctamente y básicamente cambiar por un dispositivo nuevo. Los dispositivos que nosotros tenemos con Intrade en este momento en inventario son de batería reemplazable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las baterías selladas, realmente esto es un caso típico de negocio para el Reino Unido, en donde en el Reino Unido hay una ley, una normativa que dice que todos los dispositivos de humo se deben reemplazar sí o sí obligatoriamente cada 10 años. Entonces, pues para no hacer un reemplazo de batería a los 7 años y después a los 10 años, cuando se cumplan 10 años, reemplazar todo el dispositivo, pues lo que se hace es tener estas baterías selladas y reemplazar todo el dispositivo. Como esto es un caso muy particular del Reino Unido, pues realmente la venta de estos dispositivos con baterías selladas de 10 años es raro que se utilicen en Latinoamérica, porque ustedes normalmente van a querer reemplazar las baterías cada 7 años o cada que, pues básicamente el detector muestre su batería baja. Y pues con eso ustedes le pueden dar mayor duración de vida a los dispositivos, porque básicamente nosotros podemos utilizar estos dispositivos por más de 10 años. Entonces, hay algunos casos, de pronto algunos proyectos que ustedes tengan en donde, por ejemplo, no sé, van a hacer estas instalaciones en un lugar que es muy remoto en Costa Rica y que el cliente no quiere volver allá en los próximos 10 años, pues básicamente podemos utilizarlo, pero en ese caso tenemos que hacerlo por pedido especial. ¿Listo? Si se necesitan dispositivos con baterías de 10 años, lo haremos solo por proyecto y lo traeremos solamente por pedido especial. Los demás dispositivos que se contarán en inventario dentro de Intrade serán de batería reemplazable. ¿Listo? Bien. Bueno, de esto básicamente ya hablamos cada uno de los dispositivos, qué capacidad tiene en cada uno de ellos. Listo. Bien. Compatibilidad con los hubs, pues básicamente ustedes trabajan con los hub 2, 2G, 4G y hub 2 Plus, que básicamente son los dispositivos que tienen, así que son compatibles con cualquier hub que ustedes encuentren en Intrade y también es compatible con los repetidores REX y REX 2. Recuerden que si están trabajando solo con REX, Rex no puede repetir la señal de video verificación, así que si necesitan generar un escenario como el que veíamos anteriormente de video verificación, necesitan utilizar repetidores Rex 2 en dado caso de que requieran repetidores. ¿Listo? Bien, una instalación correcta siempre es importante para que el trabajo de nuestros dispositivos sea el adecuado. Y hay algunos aspectos a tener en cuenta. Lo primero es obviamente las normas y requisitos de seguridad que cada uno de los departamentos de fuego que se manejan en Costa Rica, pues básicamente tengan a su haber. Normalmente, y entiendo yo que el departamento de bomberos de Costa Rica permite la utilización de dispositivos que sean normados o que tengan una certificación. Y como ya vieron ustedes, nuestro dispositivo tiene una certificación que es la certificación europea, que es una de las más importantes a nivel global. Importante, pues obviamente confirmar que básicamente Bomberos da su aprobación para el uso de este tipo de dispositivos, lo cual no tendríamos duda de que sea así, dado que este es uno de los dispositivos más avanzados y más precisos del mercado. Otra cosa importante a tener en cuenta es la ubicación del detector y que obviamente muchos de ustedes conocen, porque obviamente conocen detección de fuego profesional, pero también hay que entender las nuevas características de nuestro sensor. Lo primero es que como esto no es una cámara de humo convencional, podemos instalar y ubicar este sensor cercano a cocinas, algo que típicamente en una instalación de humo profesional con sensores convencionales te dirían, no, ahí no puedes colocar el sensor.
¿listo? Porque obviamente no tienen este tipo de tecnologías que diferencian entre vapor y humo. Nosotros sí tenemos esa capacidad. Entonces allí cambia un poco también cómo con la parte constructiva y la parte arquitectónica de los lugares podemos distribuir nuestros detectores. También obviamente hay que tener en cuenta el tipo de altura y el tipo de techo que se maneja de tal forma que la cámara de humo sea accesible en donde se genere el conato. ¿Listo? Pasa típicamente también que instalan, por ejemplo, puede ser que se instale el dispositivo en un lugar en donde la acumulación de humo no se permita o no llegue hasta el dispositivo y por lo tal, básicamente no logre hacer la detección. Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de altura y tipo de techo. El correcto tipo de sensor, obviamente, pues no esperamos que se hayan detecciones de CO si estás utilizando el detector que es solo humo y calor, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues hacer la instalación de forma adecuada como se muestra en el manual y como ustedes vieron anteriormente, que esté completamente bien fijado el Smart Bracket al techo y que se haga la rotación completa del dispositivo sobre el Smart Bracket. Bien, las configuraciones básicamente nos va a permitir agregar el dispositivo a una estancia que ustedes ya conocen, los que ya conocen nuestros dispositivos, nuestra tecnología de divisiones por grupos y por estancias, básicamente debe estar asociado a una instancia y ustedes pueden encender las alarmas que básicamente requieran que sean detenidas en cuenta por el detector. Por ejemplo, si sube la temperatura o que si excede cierto límite, se genere alarma, que si hay un cambio demasiado rápido en aumento de la temperatura, que si hay humo detectado o que si hay CO detectado. Bien, en cuanto a certificaciones, aquí hay un cuadro resumen de las certificaciones que básicamente tenemos en nuestros dispositivos. La que ustedes básicamente les concierne ver hoy en día es la que ya hablamos, es la EN 14604 y la EN 50291, que es la de CO. En el caso de los detectores que ustedes básicamente solicitaron, que es la línea 4, que es los que tenemos en inventario con Intrade, básicamente pues cumplen con la normativa 14604. Bien, hagamos una pequeña pausa aquí antes de pasar a Live Quality. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen acerca de nuestro Fire Protect 2? Tenemos por allí en el chat o por allí alguien que quiera levantar la mano y dar alguna pregunta. A ver, vamos a ver aquí. ¿Cuántos dispositivos soporta el panel? Nos dice Pedro Vargas. Ok, Pedro, dependiendo del modelo de dispositivo de panel que nosotros manejemos, el Hub 2 4G maneja hasta 100 dispositivos y el Hub 2 Plus maneja hasta 200 dispositivos. O sea que yo puedo en un solo panel, Hub 2 Plus, por ejemplo, colocar hasta 200 detectores de humo. ¿Listo? Okay. Listo. Nos dice Pedro por aquí, los sensores ocupan mantenimientos y el tiempo máximo sin mantenimiento. Bien, como lo había comentado, la cámara de humo de nosotros requiere un mantenimiento con menor frecuencia. Todos los dispositivos realmente al final dedicarán un tipo de mantenimiento. Es muy difícil decir exactamente qué tipo de mantenimiento va a requerir en Costa Rica, porque obviamente hasta ahora vamos a tener este tipo de tecnología y este tipo de situación en el ambiente costarricense. Ustedes tienen allí unas condiciones muy diferentes que tienen los europeos y también depende obviamente de dónde lo estás instalando. No es lo mismo instalar un dispositivo en San José que instalarlo en Limón o que instalarlo en cualquier otra parte, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que necesitamos ir viendo es cómo se comporta el tema del mantenimiento de los dispositivos con el tiempo. Lo que sí garantizamos nosotros es que va a ser mucho más largo el tiempo de mantenimiento que van a tener que hacer con respecto a un sensor convencional. Los sensores convencionales de humo
se recomendaba hacer, dependiendo del sensor, pero cuando es un buen sensor, se recomienda cada año. Un sensor que no es muy bueno y que realmente no tiene una muy buena expectativa, incluso se recomienda hacer mantenimientos cada 6 meses. En nuestro caso, yo creería que no vamos a necesitar mantenimientos en menos de 2 o 3 años. Sin embargo, pues obviamente de nuevo, los invito a que vayamos probando cómo se va comportando nuestro sensor también No tenga telarañas y básicamente podemos dar este feedback a nuestro distribuidor intraday para poder entender un poco más acerca de cómo se comporta el mantenimiento de estos productos allí en Costa Rica, ¿no? Carlos Vargas nos pregunta, ¿hay alguno que cumpla todas las funciones y cada cuánto se requiere el mantenimiento? Bien, la pregunta del mantenimiento ya la solventamos. Que cumpla todas las funciones, claro, hay uno que es humo, calor y CO. Tiene las tres básicamente características y es el dispositivo con todas las características de nuestro Fire Protect 2. El que tenemos en inventario es humo y calor. Si me corriges mal, Daniela, no sé si ahí sí tú puedes hacer la consulta interna de que el que tenemos, y que no me estoy equivocando, es solamente el de humo y calor. No vaya a ser que de correcto. pronto... Es ese, ¿verdad, Daniela? Correcto, el de humo y calor. Y como les mencionó Mauricio, si desean traer algún otro modelo, nada más se hace la petición y se encarga a fábrica sin ningún problema. Correcto, así es. Para el lanzamiento preparamos el lanzamiento solo con el de humo y calor, que es el que típicamente va a rotar más. Conocemos el mercado muy bien, es el que más interesa, es el que más gusta, es el que más tiene aplicabilidad. Pero de nuevo, si usted tiene una instalación en la que es diferente y que requiere otro tipo de nuestros sensores, pues simplemente nos lo dejan saber y lo podemos proveer sin ningún inconveniente. Mauricio, Listo. le voy a dar permiso de hablar a don Saed Calderón, que tenía una pregunta. Adelante, Don Saed. Saed. Hola, buenos Adelante. días. Buenos días, cuénteme. Gracias. Es que tenemos una situación con un cuarto ¿cómo te digo? En un cuarto de servidores donde la temperatura, en algún momento uno de los aires se detuvo y elevó rápidamente la temperatura de los equipos electrónicos. Entonces estamos ya con esta nueva modalidad de Ajax, ya podemos ofrecer este equipo para monitorear en caso de que haya algún fallo de temperatura, pues que avise al cliente de que tiene que hacer alguna acción. Y eso es Bueno, esa es la solución que damos hace 6 meses atrás. ok. Bueno, Saed, mira, ¿qué te digo? Este dispositivo está, el sensor de temperatura, que realmente, como lo dije al inicio, no es tanto un sensor de temperatura, obviamente, pues es un termorresistor, pues obviamente, pues mide temperatura, pero realmente está diseñado es para la medida de calor, para medir calor. Entonces, básicamente, lo que está enfocado este sensor es en medir variaciones muy rápidas con respecto a la generación de un conato de incendio. No está diseñado para medir variaciones de temperatura que de pronto sean un poco menores o que sea variaciones en temperaturas que sean más bajas y que básicamente no sean interesantes, por ejemplo, para un data center. Sin embargo, ya te tengo la solución que sí realmente estás necesitando para ese caso y viene con el Live Quality. Ya te la voy a mostrar a continuación para que estés muy atento. ¿Listo? Bien, entonces continuemos con el Live Quality. Daniela, ¿me confirmas que todavía están viendo mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto, listo. Bien, entonces, otro de los dispositivos nuevos que traemos y que tenemos en inventario es el Live Quality. Este es un monitor inteligente de calidad del aire y más allá de calidad del aire me gusta más verlo como un monitor inteligente del ambiente. Porque al final medimos tantas cosas y podemos hacer tantas cosas que al final tienen que ver con el ambiente en general de ya sea un hogar, un comercio o incluso a nivel industrial, con aplicaciones incluso médicas que podemos utilizar que son muy interesantes y que ya vamos a ver. ¿Qué es lo que hace este sensor? Este sensor básicamente lo que mide es, uno, temperatura. Aquí sí estamos enfocados en las mediciones de temperatura como tal, no en el calor como lo teníamos en el Fire Protect 2, que es más una medición de calor.
enfocada a ver cómo se comporta la temperatura respecto a un conato de incendio, ¿sí? Aquí sí es una medición de temperatura ambiental como tal, ¿listo? Entonces ahí ya, por ejemplo, para SAAD, ahí vamos a tener una medición que es mucho más precisa y que va a variar dependiendo de los niveles y de los ambientes en los que estamos. También medimos humedad relativa del ambiente, se mide a través de este sensor. Y concentraciones de particulado CO2, ¿listo? Dióxido de carbono. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es que con nuestra medición de temperatura afectemos o podamos ver que cómo se comporta el ambiente dentro de un espacio basado en su microclima, en el confort de las personas, en la productividad que puede generar hacia una oficina, hacia un ambiente industrial, hacia la salud de las personas como tal y hacia la calidad del sueño. Ya vamos a ver cómo estos parámetros entran y tienen que ver con la temperatura del ambiente. Igualmente, desde el punto de vista de humedad, lo que buscamos es que al medir la humedad, veamos cómo se comporta nuestro ambiente desde el punto de vista del microclima interno de ese ambiente, el confort de las personas, cómo lo están viendo, la posibilidad de propagación de virus en el ambiente. Ustedes saben que con la humedad, con humedades altas, la propagación de virus en el ambiente es mucho más fácil. Y también, obviamente, por ejemplo, cómo se comporta el moho y ciertos tipos de hongos que se desarrollan en los ambientes, especialmente de hogar o de oficina, que están muy encerrados y muy húmedos. También, obviamente, controlamos a través de la humedad o podemos ver a través de la humedad cómo es la capacidad de la piel de las personas de reaccionar a la humedad. Un ambiente demasiado seco puede deteriorar la calidad de la piel de las personas y eso evita que, ustedes saben que la piel para los humanos es nuestra capa protectora con respecto a los rayos UV. Si usted trabaja constantemente en un ambiente que es demasiado seco, la piel se seca y pierde sus capacidades de protección contra los rayos UV. Cuando usted sale al sol, usted queda mucho más expuesto y puede tener la capacidad de tener un cáncer de piel mucho más factiblemente o más rápidamente que una persona que tiene una piel más sana. Y también, obviamente, estamos hablando de calidad de sueño. Y cuando medimos dióxido de carbono, vemos el tema de confort de las personas. Obviamente, a mayor dióxido de carbono, más contaminado sea el ambiente, mayor es el disconfort y también la productividad baja. No solo eso, también ya hay puntos en los que cuando el dióxido de carbono es tan alto, incluso puede ser muy perjudicial para la salud, con incluso posibilidades de tener hasta daño cerebral si las concentraciones son demasiado altas, que eso básicamente lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo el dióxido de carbono afecta la capacidad cognitiva de las personas? Esto es un tema que ha sido estudiado durante muchos años y que se ha llegado a conclusiones muy efectivas en las que la capacidad de una persona realmente de pensar, de creatividad, de inteligencia en diferentes tipos y aspectos de su cotidianidad se puede ver afectada con una concentración de dióxido de carbono muy alta. Entonces, aquí en este cuadro vemos, por ejemplo, cómo a mayores concentraciones que nosotros tenemos, se afecta más la capacidad cognitiva de una persona en diferentes aspectos. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, cómo en términos como la iniciativa, procesamiento de información, amplitud de enfoque o reflexión estratégica, una persona en un ambiente de oficina que tiene una concentración muy alta de partículas de dióxido de carbono va a tener un menor desempeño. Entonces, esto, por ejemplo, nuestro Life Quality Sensor se convierte en una herramienta, por ejemplo, para las oficinas, para poder empezar a darle una mejor capacidad a los departamentos de HSEQ, que básicamente son los que controlan todo el tema de bienestar en el trabajo, y poder entender cómo mejorar la productividad de las personas a través de tener un ambiente más limpio y libre de dióxido de carbono.
Entonces, cuando nosotros tenemos un ambiente mucho más limpio, si ustedes se dan cuenta, tenemos también la capacidad de tener una reacción cognitiva en aspectos como, por ejemplo, la actividad física o la actividad aplicada o en búsqueda de información mucho más altas. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, por ejemplo, hace actividad física con una concentración demasiado alta de dióxido de carbono, disminuye, por ejemplo, su capacidad de respuesta inteligente a la hora de hacerlo. Entonces, por ejemplo, usted en un centro deportivo, en un gimnasio, puede colocar un dispositivo Life Quality y empezar a medir qué tanto dióxido de carbono se está concentrando para que las personas, por ejemplo, que van a hacer entrenamientos disminuyan su capacidad de básicamente de generar mejor respuesta al ejercicio. Entonces aquí tenemos una cantidad de elementos de cómo podemos, a partir de la medida del dióxido de carbono, desarrollar productos y servicios que pueden estar mucho más enfocados a la calidad de vida de las personas, a cómo maximizamos la productividad en las oficinas y a cómo cuidamos la salud de las personas que están expuestas a este tipo de ambientes. ¿Listo? Bien. ¿Cómo controlar entonces el microclima? Que esto es una pregunta típica y cómo lo hacemos o cómo lo podríamos hacer a través de la tecnología de Ajax. Cuando tenemos altas concentraciones de dióxido de carbono, lo mejor pues básicamente es activar la ventilación. Y esto lo podemos generar a través, por ejemplo, de generar escenarios de automatización utilizando, por ejemplo, encendidos y apagados de aires acondicionados o de extractores de ventilación dependiendo de lo que se requiera. Entonces, cuando hay una alta concentración, encienda el extractor de gases de una oficina, por ejemplo, y limpie el lugar. Entonces, esto me va a ayudar. Alguna persona diría, bueno, pero pues si hay alta concentración siempre, pues simplemente lo dejo encendido todo el tiempo. Claro, pero los extractores también consumen energía eléctrica y son típicamente de los que más consumen. Extraer gases de un lugar contaminado normalmente toma bastante energía eléctrica para poderlo desarrollar. Y eso sí, y eso típicamente se traduce en costos para las compañías. Es mucho más fácil utilizar un sistema tecnificado como estos para poder medir el dióxido de carbono y utilizar un dispositivo relay o wall switch para activar la ventilación o la extracción de gases. En la parte de humedad, si la humedad es alta, pues básicamente lo que hay que hacer es encender un deshumidificador, o si la humedad es muy baja, pues encender el humidificador. Eso en cada uno de los ambientes puede ser positivo dependiendo de qué tipo de ambiente tenemos. Y esto se puede hacer también a través de un relay y que se haga de forma automática. No tener un deshumidificador o un humidificador encendido todo el tiempo porque no se requiere. Además que si yo tengo un deshumidificador demasiado tiempo encendido, pues lo que me va a generar es que me va a quitar demasiada humedad o viceversa en el otro caso. Entonces, lo que hacemos aquí es que nuestro Life Quality nos va a tener el perfecto microclima de humedad a través de la activación y desactivación de humidificadores o deshumidificadores. Y también tenemos, obviamente, manejos de temperaturas. Y obviamente, pues la parte de temperatura se controlan a través de ventilaciones o aires acondicionados o de calefacciones de tal forma que podamos variar la temperatura para que sea una temperatura ideal. Entonces, ya con esto yo lo que puedo es generar toda una herramienta para poder darle a los hogares, a las personas en su hogar, para que puedan medir y manejar mejor su ambiente en casa y poder tener un ambiente más saludable y de mayor confort, o para dárselo en lugares mucho más específicos como oficinas, centros médicos, industrias, gimnasios o cualquier tipo de comercio en general en donde yo quiera saber cómo se comporta el clima y cómo me afecta a mis empleados o a mis clientes en ese ambiente. Eso es básicamente lo que queremos hacer con este Life Quality. ¿Listo? Adicional a eso, hay algunas funcionalidades extras que ya vamos a ver con cada uno de los sensores. Algunas características generales. Tenemos, obviamente, esto es un dispositivo inalámbrico que se puede instalar ya sea en una pared, en un techo o colocarlo simplemente sobre una mesa. Y tiene una cobertura de hasta 1.700 metros en línea de vista utilizando nuestra tecnología, obviamente, Juveler, que ya ustedes conocen.
También básicamente manejamos notificaciones a través de la aplicación con respecto a esto. Generamos escenarios de automatización, como ya los mencioné. Podemos controlarlo y configurarlo de forma remota a través de nuestro Desktop Pro o de nuestra aplicación Pro. Tenemos el LED de indicación de calidad de aire, que ya vamos a ver más adelante una animación cómo funciona. Batería de hasta 3 años reemplazable. Tiene acelerómetro interno para poder saber si alguien se lleva el dispositivo o lo está tratando de mover de alguna posición, que eso básicamente funcionaría como un tamper del dispositivo. Y básicamente tenemos un dashboard que nos permite ver cómo es la historia de cada uno de los aspectos de los 3 aspectos que se miden en este sensor. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, desde el punto de vista de productividad, es importante decir que la medición que nosotros hacemos es de precisión de nivel médico. O sea que nosotros podemos utilizar este dispositivo realmente en situaciones de misión crítica. Estamos hablando de que yo puedo instalar el Live Quality en una sala, por ejemplo, de cirugía y poder ver el tipo de ambiente en una sala de cirugías y poder controlar cómo debería estar este ambiente para una cirugía. Esto es algo, por ejemplo, que no pueden hacer otros dispositivos similares de bajas capacidades, ¿no? Podemos llegar incluso a que yo puedo instalar esto dentro de industrias que sean muy, muy restrictivas con respecto a ciertos temas como el dióxido de carbono. Piensen, por ejemplo, en la planta de procesadores de Intel que tienen ustedes allí en Costa Rica. Los ambientes controlados que existen para poder desarrollar este tipo de productos básicamente tienen que tener una precisión en humedad, en temperatura, en dióxido de carbono y básicamente allí podemos tener, por ejemplo, un proyecto muy preciso y de altas capacidades. Entonces, no solamente este dispositivo va desde el confort del hogar hasta altas capacidades, de tal forma que se pueden instalar en industrias muy, muy complejas. ¿Listo? Bien. Bien, toda la información a simple vista. Esto es algo también bien interesante y es que yo con simplemente tocar el logo de Ajax en la parte superior del dispositivo, ya puedo ver a través de su LED cómo se comporta la calidad del aire o la calidad del ambiente utilizando esta gráfica de colores. Entonces, si está en color verde, quiere decir que es un ambiente en donde hay una menor cantidad de concentración de partículas de dióxido de carbono. Si está en amarillo, es un ambiente que requiere ya posiblemente una ventilación para ser mucho más cómodo. Y si está en rojo morado, por supuesto, es una indicación de que debe evacuarse el lugar por lo menos o hacerse una ventilación mucho más fuerte antes de volverlo a ocupar. Entonces yo con solamente pasar la mano por encima del dispositivo ya puedo tener un entendimiento de cómo se encuentra mi ambiente en ese instante. Listo. Como ya lo había mencionado anteriormente, yo puedo hacer escenarios de automatización en los cuales el Live Quality me active o desactive los sistemas de ventilación de tal forma que me genere las capacidades de automatización con respecto a la calidad del ambiente. Compatibilidad con los Hub 2, así que cualquiera de los paneles que ustedes tienen ya disponibles en Intrade son compatibles con este dispositivo y también los repetidores Rex y Rex 2. Bien, dentro de lo que podemos ver del dispositivo Live Quality, así se ve la aplicación. Ustedes pueden ver, por ejemplo, temperatura en tiempo real, humedad y los niveles de particulado del dióxido de carbono. Si ustedes entran a cada uno de estos ítems, pueden ver de forma individualizada cómo es la temperatura y cómo se ha comportado en un histograma de las últimas horas. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver básicamente cómo se ha comportado la temperatura, la humedad y el CO2 en ese caso. ¿Listo? Entonces ustedes pueden tener un control desde la aplicación móvil o desde la aplicación desktop también para casos más profesionales y básicamente tener un completo histograma que ustedes puedan
entregar como un reporte incluso, por ejemplo, a un cliente. ¿Listo? Obviamente la parte de configuraciones tenemos que tenerlo adicionado a una instancia y básicamente allí es donde nos permite básicamente hacer ciertos controles. Entonces, primero, notificaciones. Yo puedo generar notificaciones a partir de valores de temperatura, humedad y dióxido de carbono. Entonces yo puedo setear, por ejemplo, que a partir de cierta cantidad de particulado de dióxido de carbono me genere una notificación o me genere una notificación por el LED, ¿listo? O sea, a través del LED del dispositivo. Lo mismo en la parte de temperatura y lo mismo en la parte de humedad. Entonces, aquí es muy importante esto. ¿Por qué? Porque viene el caso que Said nos preguntaba, y es, yo, por ejemplo, tengo un cuarto de servidores en el que yo quiero medir cuando hay una variación de temperatura importante, de tal forma que yo pueda alertar a una persona para poder proteger, por ejemplo, que hay un sobrecalentamiento de los servidores. Y no solamente eso, yo puedo también medir humedad relativa del ambiente de ese data center y saber si, por ejemplo, la humedad es demasiado alta. Eso también puede afectar la vida útil de los equipos electrónicos. Entonces yo puedo saber exactamente cómo se comporta colocando un Live Quality en un data center y pudiendo medir estos niveles. Adicional a eso, un dispositivo que ustedes ya conocen también y que es muy utilizado en data centers es nuestro Leaks Protect, que es nuestro detector de inundación. Entonces usted puede colocar también el detector de inundación en un data center para saber cuándo hay, por ejemplo, una fuga de agua y detenerla lo suficientemente rápido para poder evitar que un data center sea dañado a través de una fuga de agua. ¿Listo? Entonces, ahí podemos tener ya herramientas con el Live Quality y con el Leaks Protect para proteger un ambiente de data center. Listo. ¿Cómo se calibra el sensor? Básicamente hay un procedimiento de calibración que se utiliza y que básicamente es manejado perfectamente desde la aplicación de una forma muy, muy fácil. Como ya lo mencionaba anteriormente, podemos generar escenarios basados en la temperatura, en la humedad o en el CO2 y básicamente lo que yo puedo medir es, por ejemplo, en el caso de temperatura, que suba a partir de 25 grados centígrados. Entonces, en ese momento ya me genera a mí alguna automatización, como por ejemplo, préndame un aire acondicionado o simplemente mándeme una notificación. Eso básicamente yo lo puedo manejar a través de los escenarios. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que es nuestro dispositivo Live Quality? Me regreso por aquí a nuestra sesión de preguntas. Traen protección contra agua. Bien, el Live Quality es un dispositivo tipo IP50. O sea, quiere decir que no está diseñado para que básicamente tenga un manejo sobre polvo intenso y que básicamente sí se maneje sobre una humedad o, por ejemplo, que pueda resistir un chispeo de agua. Un chispeo de agua va a ser completamente factible de soportarlo para nuestro dispositivo. Ya como es IP5, pues básicamente lo que dice es que no va a poder soportar ¿qué? Chorro de agua, no lo va a soportar y tampoco inmersión. O sea, si tú ya colocas este dispositivo inmerso entre agua, pues básicamente lo vas a arruinar. Listo. ¿Puedo descargar un reporte de activaciones y cuánto tiempo guarda? Listo. En la parte de reportes sí hay una configuración de reportes. Tengo que verificarte exactamente cuál es el tiempo porque tengo entendido que los reportes se guardan por 30 días, pero estábamos modificando esa característica desde el Ajax Pro Desktop. Entonces, esa duda te la dejo pendiente para respondértela con precisión de cuánto tiempo es que guardan. Y sí, reporte de activaciones, claro que sí lo puedes tener. Hay un reporte básicamente que se puede generar a partir del Desktop Pro y desde allí vas a poder sacar sin ningún problema los reportes. Entonces, Daniela, porfa, quedó pendiente, guárdame esa pregunta de cuánto tiempo guarda para poderla confirmar 100%. Tengo entendido que 30 días era lo que estaba configurado, pero pueden haber cambios últimamente en las configuraciones de Desktop Pro para eso.
Listo. Edgar nos pregunta, ¿se puede utilizar en cámaras de frío? A ver, Edgar, sí y no. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La operación de nuestro dispositivo Life Quality va de 0 grados hasta 50 grados centígrados, ¿ok? Entonces, si esa cámara de frío está por debajo de los 0 grados, va a afectar el funcionamiento del dispositivo, ¿listo? Ahora, también hay que tener en cuenta que la humedad relativa que puede soportar este dispositivo es de hasta 85%, ¿sí? Por encima de 85% de humedad relativa en el ambiente, ya a partir de eso ya no lo detecta de forma correcta. Entonces, una cámara de frío, dependiendo de cómo estén diseñadas, puede generar una humedad relativa bastante más alta de su umbral de operación. Y adicional a eso, es importante tener en cuenta que pues, normalmente en esas cámaras de frío también a veces se pueden generar por deshielo, corrientes de agua, pues hay que colocarlo en un lugar en donde básicamente no vaya a quedar expuesto 100% al agua, porque como lo comentaba anteriormente, ni chorros de agua, ni que esté sumergido en agua, pues básicamente va a generar una protección suficiente para el dispositivo. Salpicadura de agua, no hay problema. Si le salpica un poco, de pronto en la cámara de frío le salpicó un poco, no va a tener ningún inconveniente, pero no puede estar expuesto a una cantidad de agua muy alta. ¿Listo? Entonces, para cámaras de frío, entiendo cuál es la aplicación. Hay que verlo punto a punto y situación por situación para ver si lo podemos instalar. Ya he solicitado un nuevo producto que sea muy similar a este Life Quality, en el cual básicamente tengamos la posibilidad de utilizarlo por sonda, en la que yo pueda colocar una sonda de temperatura conectada a nuestro Life Quality y la sonda sí tenga la capacidad de tener este tipo de manejo más intensivo en el que hay agua, hay humedad muy alta, hay temperaturas muy, muy bajas y que el dispositivo básicamente pueda hacer las lecturas, porque la lectura la puede hacer y la puede manejar. El problema es que el dispositivo y la electrónica en sí mismo del dispositivo la aguante. Por ahora, esos son los parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta. Parámetros de operación del dispositivo, 0 grados hasta 50 grados centígrados. Humedad relativa hasta 85% y es un dispositivo IP50 certificado. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta que tengamos por allí, Daniela? No, y tampoco nadie me alzó la mano. Entonces yo creo que podemos continuar. Listo, perfecto. Entonces, ya como estamos sobre el tiempo, vamos a cerrar esta sesión rápidamente con dos temas rápidos. Primero, el DIN Holder. Este no es un dispositivo nuevo, ya lo teníamos disponible, pero para que ustedes lo recuerden, básicamente es un dispositivo que donde se permite encapsular nuestros dispositivos relay y wall switch y que básicamente permiten hacer una conexión mucho más adecuada en rack y obviamente pues que permita hacer un poco más de control sobre la instalación de nuestro dispositivo. ¿Listo? Bien, y otro dispositivo que tenemos importante ya próximamente disponible también en Costa Rica es nuestro Water Stop. El Water Stop es una válvula de cierre de agua inteligente. Este dispositivo básicamente lo que hace es que en el momento en el que se le dé la indicación, ya sea a través de una detección de inundación o ya sea a través de un comando directamente desde la aplicación, pues básicamente abra y cierra el conducto de agua y que básicamente me evite o me prevenga de inundaciones directamente manejado por un dispositivo inteligente. ¿Listo? Entonces, eso es el funcionamiento, ese es nuestro Water Stop. Más adelante haremos otra capacitación muy similar a esta que hicimos con el Fire Protect y con el Life Quality, que son bien a profundidad para que ustedes lo conozcan. También estaremos teniendo más a profundidad nuestro dispositivo Light Switch. El Light Switch es un interruptor de luz inteligente que tenemos también disponible.
Aquí hay una información importante que queremos conocer de parte de ustedes y que básicamente estamos en este momento recopilando como un proyecto piloto, y es que el light switch que tenemos nosotros en este momento disponible viene en este formato cuadrado, que es el formato europeo. Típicamente los interruptores de luz que nosotros manejamos en Costa Rica son de formato, de formato físicamente el americano, que es el rectangular. Yo les pregunto y les dejo esta pregunta a todos ustedes para que lo comenten con su vendedor en Intrade. ¿Ustedes creen que en algunas instalaciones que hagan en Costa Rica, el cliente esté dispuesto, por ejemplo, a hacer un cambio en la estructura de su interruptor para poder colocar un dispositivo de estos? Lo menciono porque tengo algunas islas del Caribe que me dijeron, Mauricio, no te preocupes, traigamos de estos dispositivos en este formato, porque de hecho el formato cuadrado se ve mucho más elegante que el formato estándar americano y da una sensación mucho más elegante. Esto para ciertas viviendas de alto perfil en Costa Rica, creería que tiene un mercado muy interesante, pero queremos escucharlos a ustedes, los integradores, que nos cuenten si este light switch en versión en formato europeo tiene asidero, y básicamente empezaremos a entrar con este dispositivo próximamente. ¿Listo? Bien, con esto entonces cerramos nuestra charla del día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Estaremos viniendo con más charlas en este mes de agosto, viendo otros dispositivos también a profundidad. Queremos que ustedes nos conozcan cada uno de los dispositivos que nosotros tenemos, no solamente en su generalidad de qué es lo que hace, sino a profundidad qué podemos llegar a desarrollar con ellos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Intrade, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el esfuerzo para poder tener estos webinars, y gracias a todos por su tiempo. Que tengan un feliz resto de día. Bye, bye. Mauricio, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta adicional, la pueden dejar con su vendedor y ellos, yo creo que le podrían igualmente contestar, igual que el soporte técnico, Jafet, Hernán, Mariana, Christopher, Osvaldo, están para servirles. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y a Mauricio, muchas gracias por este espacio. Con mucho gusto, que estén muy bien. Bye, bye. Hasta luego.